Bienvenidos a este segundo vivo que vamos a tener de constelaciones familiares. Hoy vamos a hablar de ese miedo que no es tuyo, con nuestra gran amiga Flavia Gana, quien es experta en constelaciones familiares y abordaje psicosomático. Nos vamos a conectar. Yo ya sé que ella está... ¡Ay, ahí está ahí, Flavia, querida! Te estás uniendo ya para tener nuestra conversación. Cuéntame, querida. Ahí te estoy agregando para que podamos tener esta conversación de este gran tema que es este miedo que a veces nos impide avanzar, nos paraliza y queremos, ¿no es cierto?, conocer de qué se trata este miedo que no es nuestro y que a veces nos impide alcanzar nuestro objetivo, tomar decisiones y muchas otras cosas más que nos impiden en el fondo conseguir una vida plena, ¿ya? Flavia, te estoy colocando te estoy invitando a que puedas estar con nosotros. Ahí. A ver, estoy tratando de... Flavia, no sé si podemos volver a... Hola Maura, te estás conectando, gracias por participar. Estamos tratando de conectarnos con Flavia para que poder tener esta conversación que es un temazo. Flavia, ¿qué pasa? Que no puedo... te voy a invitar nuevamente como para que te puedas conectar. A ver si podemos... yo sé que estás... Ahora sí. Querida, Ahora sí. No sé qué había pasado. nos Me cortó. asusté. Nos cortó un poquito. Sí, ay, querida, bienvenida Flavia. Estaba haciendo un poquito nuestra como Introducción. contexto de la importancia de este tema, de que nos puede liberar. Y bueno, Flavia, partamos, que es un gran Estamos. tema, es un temazo y ojalá lo podamos abordar con tu sabiduría, tu conocimiento y bueno, y la verdad que yo lo experimenté y es por eso que te dije, Flavia, creo que este es un tema que a las personas les puede ayudar mucho, les puede dar luces y les puede ayudar a perfeccionar su trabajo, su vida, mejorar su vida. Y ese es el objetivo de nosotros que tenemos, Flavia, en esta misión de este contexto de los vivos. De esta Entonces, entrega. Flavia, querida, ¿qué es un miedo? ¿Qué es un miedo que no es tuyo? Si podíamos partir por eso y por qué cuando sentimos miedo no logramos identificar si es un miedo propio o es un miedo que no pertenece a nuestro sistema familiar o ancestro. Vamos por partes. Primero, el miedo siempre es tuyo. Eres tú el que tienes miedo. El miedo, biológicamente el miedo se asila en una estructura que tenemos en el cerebro, que es la amígdala, seguramente has oído hablar de ella, que está inundada de sustratos neuroquímicos, de neurotransmisores esenciales. ¿Y por qué te explico esto? Porque en el fondo tenemos que pensar que somos criaturas biológicas. Y para mí, lo que realmente es el miedo es lo opuesto al amor. Y no solo para mí, hay muchos filósofos que lo han planteado así. Y cuando tú piensas, ¿cuál fue el primer miedo que sentiste? Fue cuando naciste. Saliste de un lugar cálido, en donde recibías
el alimento, en donde ni siquiera te tenías que preocupar por respirar porque el oxígeno te era proveído por el cordón de la madre, y de pronto en un instante, tacatán, sales a un lugar frío, seco, ocurre un fenómeno cuando tú naces que es el cierre del agujero oval, que a mí se me ocurre que debe ser como un infarto, porque es el agujero de corazón que se cierra en el tabique abajo, entonces todo eso en un instante. ¿No crees que sentiste miedo en ese momento? Obviamente. El miedo es una emoción que siempre como seres humanos biológicos es inherente claro. a nosotros, ¿no es cierto? Ahora, cierto? ¿por qué te llevo a hacer esta reflexión? Sí. Para sustentar lo que te digo de que lo que se opone al amor es el miedo. Cuando tú sales del vientre de tu madre con ese terror y gritas, logras coger el aire para gritar y eres colocado en el pecho de mamá, ya envuelto, cálido, qué sé yo, te llevan. ¿Qué es lo que hace mamá? Mamá te llena de amor. Exacto. Sí, que mamá, yo estoy recordando que uno de los momentos más bellos que uno puede tener como... Tú con esa mirada, con esos brazos, lo inundas de amor y el bebé se calma y se le quita el miedo. Ahora, este proceso se sigue repitiendo por años después, ¿verdad? Cuando nuestros hijos tienen alguna dificultad, algo que les provoca, en el fondo, es como cuando va creciendo, claro. Todo lo que no entiende le causa miedo y grita y llora, ¿verdad? Desde el bebé por la alimentación, por el frío, por todo. Cada vez que siente algo que no reconoce, se asusta, llora, y viene mamá y lo envuelve en amor y se va su miedo. Sí. Entonces, ergo, lo contrario al miedo es el amor, o lo que se opone al miedo es el amor. Y eso nos lleva, yo creo, a responder tus dos preguntas. El miedo sí es tuyo, ¿y qué es el miedo en realidad? Es una reacción. Es una reacción biológica. Claro. El punto es cuando nosotros este miedo se transforma, ¿no es cierto? Nos paraliza o nos impide avanzar, ¿no es cierto? Que es como el manejo que uno, o sea, que no es bueno, digamos, para nosotros. Entonces, ahora, ¿qué papel entonces, Flavia, juega el sistema familiar acá en este miedo heredado? Bueno, y si lo puedes explicar quizás con un ejemplo, a lo mejor, que tú has visto en todo lo que en tu trayectoria, para que las personas pudieran imaginarse, o los que lo han vivido, a lo mejor tener otra mirada de esto. Claro, bueno, nos quedamos con la premisa de que el miedo es lo opuesto al amor. Sí. Si es así, entonces empezamos a crecer, a desarrollarnos y, claro, hay circunstancias en las que tenemos miedo. En el fondo, esos miedos llegan a ser los baches. Y aquí aparecen nuevamente los excluidos, el primer orden del amor. Nuestro sistema suele tener dentro y a lo largo de su desarrollo, nuestro sistema familiar, excluidos. Y cuando hablamos de los excluidos, estamos hablando de las personas que en el fondo no están colocando o no están siendo reconocidas, y yo no estoy colocándolas en su lugar correcto. Y por supuesto eso me va mermando un poco la completud de mi amor total. Y de ahí viene ese miedo. Parece un poco abstracto así como lo digo, pero... Por ejemplo, si lo pudieras... Un ejemplo. Sí. El padre. Nosotros sabemos que desde la comprensión de las constelaciones, la madre es la que da la vida, prodiga el alimento y la protección. Pero es del padre de quien nosotros tomamos la fuerza y el valor para salir a la vida. Yo tengo varios ejemplos de comprensiones que se han dado en las constelaciones de mujeres altas ejecutivas en sus trabajos, ¿no? Que de alguna manera llegan a sus puestos, pero siempre tienen a alguien arriba, un superior, que les causa miedo. Y es a través de ese miedo que van siendo eficientes, eficaces, buscando la validación, siendo eficientes,
normalmente reconocidas, pero siempre dentro de una empresa en donde hay un espacio que es similar a lo que sería la presencia de papá. Yeah. Y estas personas normalmente tienen miedo a sus jefes, tienen un miedo profundo a sus jefes, y eso es lo que las hace a veces ser más eficientes. Ahora, el miedo como mecanismo de manipulación social es una cosa tremenda. Ahora, como en forma individual, si yo me enfrento a la vida con esta debilidad de decir o de suponer que mi padre en realidad no me amó y no entender que fueron las circunstancias que lo alejaron, su destino, sino que yo me lo tomo en lo personal. A mí mi papá no me amó. Si yo voy con esa impronta en la vida, por supuesto que voy a enfrentar siempre con miedo todo lo que tengo que enfrentar en la vida, porque voy sintiendo que me faltó ese empujón de fuerza y de valentía y de valor para salir a la vida. No sé si se explica. Flavia, entonces, ¿qué nos provocaría, o sea, eso a la persona al poder identificar que es un miedo heredado a través de las constelaciones familiares? Entonces, ¿cómo esa persona puede entonces sanar eso, reconocer primero y sanar? Porque eso le va a permitir desenvolverse en su vida, en este caso, por ejemplo, laboral, de una manera distinta. Claro. O sea, lo que tú debes lograr para desenvolverte en el campo laboral con todas tus piezas, en el fondo, es integrar todas tus piezas. Si papá falleció, si papá se fue, si papá fracasó, si se hundió en la vergüenza porque, no sé, porque era alcohólico, jugador, lo que sea. Si yo veo a papá con esa imagen, yo como hija, me agrando, lo juzgo y me agrando ante él y digo, bueno, esto es mi papá, por supuesto que voy quizás con una aparente fuerza que en realidad no poseo a enfrentarme a estas cosas, a estas empresas, a la vida, al trabajo, a las parejas. Pero como no es así, no es completo, cuando estoy en el propio campo de batalla, me va a caer el 20 de que no estoy completa, porque no tomé la fuerza de papá, no honré a papá, no honré su vida, no respeté su destino, que a lo mejor fue cruel, a lo mejor no fue como yo hubiese querido, sino que voy en la personal como yo, la víctima que no tomó ese amor que indudablemente estuvo en algún momento. Claro. O sea, yo creo que no hay ser humano que piense en su hijo y no sienta ese fueguito de amor. Lo puede sentir con impotencia, lo puede sentir con frustración, lo puede sentir con vergüenza, lo puede sentir con un montón de otras cosas que son propias de la vida, de su propio camino. Pero el amor es indiscutible. Entonces, si yo tomo ese concepto, es decir, sí, yo honro y respeto a mi papá, que pobre hombre le fue mal, pero lo honro y lo respeto, y tomo su vitalidad y tomo su intención amorosa, ahí no tengo por qué tener miedo. Exactamente igual como el bebé recibe, basta que la mamá no tiene que hacer nada, solo tiene que estar ahí, abrazarlo, mirarlo y el bebé se calma. Es lo mismo, es el mismo mecanismo. Hermoso, Flavia, eso poder, a través de esto poder sanar y eso te permite obviamente poder mirar la vida en todos los aspectos, porque se va a presentar en este caso que estamos conversando puntualmente en la empresa, en el desarrollo profesional, pero en todos los ámbitos de la vida. Si logramos descubrir eso, ¿no es cierto?, nos va a poder permitir tener una vida más plena. Y no rechazar, como tú bien dices, es parte de nosotros como seres humanos, biológicos, el tener el miedo. Flavia, ¿hay algo que podamos, no sé, decir que identificar? ¿Se puede identificar un miedo que, o sea, tú ya lo explicaste, pero me refiero a un miedo heredado o no? O eso, la verdad que uno si siente, porque uno empieza a sentir, o sea, a mí me pasó, yo lo hablo de lo que viví, y que fue hace poco que te pedí de alguna manera que descubrí que tenía un tema y que
que fue puntual con la prosperidad, estaba escuchando una charla y cuando el charlista que dice, si tú tienes algo, si tú sientes algo, por ejemplo, estamos hablando del dinero, de pagar una cuenta, por ejemplo, él fue súper gráfico, pero dijo, si tú sientes algo, y yo sentí que tenía algo, y por eso te dije, Flavia, y ahí descubrí que era la emoción, el miedo, y que fue maravilloso lo que yo experimenté, pero de un área que no era mi trabajo, ¿me entiendes? Fueron otras cosas, pero a lo que voy, ¿se puede o uno para trabajar, por ejemplo, si hay alguien que está sintiendo que hay algo en su cuerpo que le está avisando que es un miedo que es como distinto, ¿hay algo que uno puede identificar o la verdad que no? Eso. Siempre se puede identificar. En el fondo, si nosotros concluimos de que el miedo es algo algo que falta en nuestra vida, una pieza, una dosis, digamos, de fuerza, de amor, de lo que sea, si identificamos qué es lo que falta, lo miramos, lo vemos y lo tomamos, porque siempre tenemos la libertad de tomarlo. De tomar de nuevo a papá, de mirarlo con amor. Mira, yo he tenido experiencia, por ejemplo, niñas que perdieron a su papá muy joven, al año y medio, papá murió, nunca estuvo. Mamá tomó otro esposo y este esposo, por celos, nunca permitió una foto de papá, un recuerdo de papá. Entonces, el desarrollo de esa persona tiene dos caminos, o se cierra, se bloquea, pero de algún modo la vida le va a ir colocando enfrente situaciones en las que tenga miedo, en las que sienta situaciones tremendas, grandes, que realmente te desafíen y quizás sea para que tú vayas a mirar y a buscar eso que falta de tu papá. Te va a llevar, ya, Se perfecto. lleva, a veces las cosas que nos pasan en el fondo y que nos activan el miedo, nos van, las vamos, en el fondo las va provocando nuestra propia alma en busca de esa parte que falta, que es algo muy común. Nosotros, como te decía, lo usamos socialmente. Hay muchas sociedades que son gobernadas por el miedo. Exacto. Tenemos toda publicidad que escuchamos siempre es Como dice colocarnos en situaciones de miedo. Entonces, claro, el miedo, el terror puesto así está siempre, pero el cómo yo enfrento las situaciones que podrían abatirme en el miedo va a depender de cómo estoy de completa. Entonces, si tengo, en el fondo, el amor pleno, el amor sin juicio, el amor incondicional hacia todos los que me trajeron acá hasta la vida, hasta este punto, hasta ser quien soy, tengo como protegerme de las cosas que eventualmente podrían activar el miedo. Mira qué lindo, qué hermoso poder tener este conocimiento, Flavia. Realmente es tan ilustrador y es tan maravilloso que tenemos esta posibilidad. Querida, te gustaría compartir algo? Bueno, el rol de las constelaciones es fundamental, o sea, es una herramienta maravillosa que podemos usar para nuestra vida. Claro. Flavia, ¿tú quieres compartir algo, un ejercicio, un pensamiento, algo que pudiera graficar? Yo sé que estás haciendo, pero esos son los grandes los que pueden hacer estas cosas, son temazos súper profundos y tú lo llevas a un plano que todos lo podemos entender. Más simple. Sí, que es maravilloso. ¿Querrías compartir algo con nosotros? Bueno, yo creo que si alguien siente que el miedo es algo que está presente en su vida, bueno, claramente tiene que tomar las riendas en el asunto, tomar la decisión de iniciar un proceso de trabajo, de análisis, de psicoterapia, o por supuesto de constelaciones. Para mí la constelación es como no es que sea la solución, pero es el comienzo, es lo que te permite ver en panorama en dónde está mi fractura, por dónde estoy perdiendo agua, por dónde estoy perdiendo el flujo del amor, porque al final nosotros somos criaturas de amor, amorosas, todas. Cuando nuestra alma se va secando o se va extinguiendo, es porque en el fondo estamos alejándonos del amor, alejándonos del pulso de vida. La vida siempre va acompañada y hacia y desde el amor. Pero por supuesto,
supuesto, somos criaturas con libre albedrío, nos desviamos a veces, nos salimos de ese eje y podemos ir bien un rato, pero en algún punto el cuerpo va a gritar. El alma, y ahí se manifiesta. Claro, y ahí tenemos que volver a buscar la forma. Exacto. Querida, qué lindo lo que estamos conversando, Flavia. El ejercicio final, Sí. el cierre para decir, es volver a recordar, que tal vez soy repetitiva en esto, pero que el amar sin juicio y en forma incondicional, principalmente a nuestros padres, a los que nos dieron la vida. Y eso significa sin juicio, amar sin juicio y en forma incondicional. No es algo que yo necesite ejercitar, no se trata de ir, no sé, de ir a una tienda a comprar un regalo y llevar un regalo a papá o comprometerme con ir a ver. No, se trata de en mi corazón aceptar a papá tal como es. A mamá es más fácil, pero a papá a veces, Hay más juicio. a veces cuesta. Sobre todo, este mensaje va como para las mujeres valientes que van elevándose y que se criaron sin papá, que salieron sin permiso de papá en el fondo a tomar la vida. Cuando en constelación hacemos el ejercicio de mirar atrás y volver a pedir el permiso de papá, la bendición de papá, todo cambia. Salimos con una fuerza muy distinta y ya no tenemos miedo a la vida. Eso lo cierra todo. El miedo es con papá. Perfecto. Te pasa con papá. Ya, pues, querida, entonces invitamos a nuestra audiencia, a las personas que estén atentas, porque el alma habla y el cuerpo le expresa. Entonces que hay situaciones que te van a llamar la atención y ojalá que esto que estamos conversando te haga sentir. A mí me ha hecho mucho sentido y Flavia, tú has sido partícipe de todo este proceso. Así que, querida, te mando un abrazo. Gracias, querida, y por todo. Y a todos los que han estado con nosotros. Un besito y que tengan una lindo inicio de fin de semana. Chao. Nos vemos la otra semana. Gracias. Adiós.